Aprovechando, Alonso, voy a platicarles un poquito a los muchachos, a los que se van integrando, y nosotros vamos a comenzar con esta parte de clasificación de riesgos. En este momento quito mi cámara para que se enfoquen solamente en la puritita presentación, ¿va? Bueno, como bien les comenté al inicio, o con los que he estado platicando, lo que vamos a estar viendo durante lo que es esta formación, ¿sí logran ver todavía la pantalla? Sí. Bueno, lo que vamos a estar viendo como tal es la formación, una especialización en líderes para seguridad industrial, en el cual vamos a ver lo que son 4 módulos o 4 unidades. No quiero decir sesiones van a ser independientes, sábados y domingos, pero dentro de todas esas 8, 9 sesiones, 10 que nos llevemos, vamos a estar viendo prácticamente 4 partes, ¿sí? La primera parte, vamos a estar manejando todo lo que es el lenguaje técnico que un supervisor de seguridad tiene que dominar, ¿no? Tiene que entender, tiene que definir. No sé si sabes a qué me estoy refiriendo esto, Moreno, creo que aquí andas, Luis Enrique Moreno. ¿A qué crees que nos referimos con, digamos, regularizar, alinear el lenguaje técnico del supervisor? ¿Qué tal, Rafa? Sí, pues a entender en palabras sencillas lo que pues un técnico o un supervisor de seguridad debe que em, hacer y realizar para llevar a cabo pues, sus actividades. Ok, bueno, mira, te voy a comentar. Un supervisor de seguridad, vamos a decirlo así, un supervisor, un consultor, un asesor, pues es una persona. De hecho, Alonso estuvo también en la sesión pasada y platicábamos que es una persona que tiene que dominar el cómo se expresa, el cómo habla, el cómo se refiere, los conceptos básicos, ¿no? Entonces, en esta primera unidad que nosotros estamos ya teniendo a cabo y en la cual se están integrando ustedes con clasificación de riesgos, vamos a entender como tal lo que son los conceptos, pero ya definidos para que cuando después de esta formación y obviamente con el compromiso de ustedes sigan practicando, van a dominar lo que es el lenguaje técnico que tiene esta profesión de la seguridad. Miren, ¿y esto de qué sirve o para qué funciona? Bueno, se los voy a decir de la siguiente manera. Imagínense que hoy en día, pues la verdad es que qué bueno y afortunadamente hay demasiado trabajo para supervisores de seguridad, que incluso cuando vas a una entrevista, ¿qué es lo más común? Te preguntan qué son tus habilidades o qué es lo que sabes hacer y la mayoría se confunde, o sea, la mayoría llega a decir, por ejemplo, no, es que soy responsable, soy puntual, soy proactivo, sé trabajar en equipo, o sea, digo, ese tipo de cosas, pues es lo más normal, o sea, es lo mínimo, lo necesario que uno pues debe de tener, ¿no? Y luego hay otros que yo he escuchado en entrevistas, que yo he tenido que entrevistar y me dicen, no, pues yo sé hacer una ST, yo sé hacer un JSA, yo sé hacer un permiso, yo sé delimitar y pues la verdad es que pues esas, digamos, no son como tal habilidades. Entonces, todo depende en cómo te expreses o cómo vendas tu imagen, tu perfil o lo que vas a proyectar. Porque en efecto, un supervisor de seguridad tiene que proyectar, tiene que ser un referente. Entonces, fíjate, lo que es un permiso de trabajo o lo que es una ST, que bien llamamos análisis de seguridad en el trabajo, no es lo mismo cuando tú, por ejemplo, en una entrevista, en una charla, plática, capacitación, llegas a decir, ¿no? No, pues mira, la verdad es que yo tengo habilidad de liderazgo, tengo habilidad de resolución de conflictos, prevención de conflictos, así como sé hacer lo que es un análisis de riesgos en las cuales yo te puedo realizar procedimientos, clasificar las actividades, identificar, cualificar y cuantificar los peligros asociados de las actividades, evaluar los riesgos de los peligros detectados y aplicar controles operacionales de esas actividades. Entonces, fíjate, Perla, ¿cuál se escucharía más pro? ¿El primero o el segundo? El segundo. Pues obviamente, entonces eso es lo que nosotros vamos a estar, digamos que en esta primera sesión, eso es lo que vamos a estar redefiniendo y eso es lo que vamos a estar trabajando, el cómo te expresas, porque el cómo te expresas, te digo, te va a ayudar a eso, digamos, a definirte como consultor, como asesor, como instructor, tal cual, ¿no? Como líder de lo que estás hablando o de lo que estás diciendo, porque debemos de ser un referente. Como segundo punto, rápido, lo que vamos a estar viendo también en el segundo capítulo, así lo vamos a estar manejando, es el modelo de la seguridad, en el cual en el modelo tú vas a saber realmente cómo se
aprende o cómo se estructura lo que realmente es un sistema de gestión de seguridad, un sistema de administración de riesgos. Y aquí es donde vas a entender cuál es tu función realmente cuando o empiezas a trabajar en una empresa, o sea, qué realmente es lo correcto, qué es lo que debería de haber, por qué esto, por qué o sea, vas a entender el origen de muchas cosas. Por ejemplo, con esto vas a obtener una habilidad en la cual no nada más, por ejemplo, como supervisor, que es lo más básico de llenar un permiso, vas a entender que incluso un análisis de riesgo se hace con un grupo multidisciplinario. ¿Y qué es un grupo multidisciplinario? Bueno, es un grupo que se compone de 3 especialidades, un especialista en el área de trabajo, un especialista digamos, en la actividad y un especialista en seguridad. Y ahí es donde te va a caer el 20, ¿no? Para evitar o saber que no eres la persona indicada que tiene que estar haciendo los permisos de trabajo en tu centro de trabajo, ¿va? Pero pues a veces lo seguimos haciendo porque es lo que nos enseñaron o lo que aprendimos. Ahora, en el mismo capítulo 2 vas a obtener habilidades para que a cualquier empresa que tú llegues sepas realmente cómo llevar un sistema de gestión o cómo llevar un sistema de administración de riesgos. Entonces, aquí yo nada más no va enfocado a lo que es un supervisor de seguridad, va enfocado a un sistema como líder, como coordinador, como gerente, como consultor empresarial, ¿sale? En el capítulo 3, lo que vamos a estar viendo, pues son las reglas de seguridad que salvan vidas. Ahí se van a dar cuenta y vamos a estar hablando de lo que nos conviene. Seguridad en trabajos en alturas, electricidad, espacios confinados, recipientes sujetos a presión, corte y soldadura, de todo, digamos, de los trabajos que son de alto riesgo. Aquí nosotros vamos a estar viendo todos ese tipos de actividades y entendiendo el porqué de las reglas. En el cuarto capítulo, lo que vamos a estar viendo, lo que es el perfil de un supervisor de seguridad. Y aquí es, por ejemplo, cómo ser una persona o un supervisor persuasivo, cómo ser un líder, cómo tener control de tus emociones, inteligencia emocional, intrapersonal, interpersonal, cómo influir en tu personal, cómo abordar a la gente, cómo acercarte a la gente, cómo ganarte el respeto del supervisor, del coordinador, del líder, del residente, del gerente, de digamos, cómo trabajar en tu imagen, y en cómo trabajar en tu forma de expresarte y en realmente cómo gestionar para que los recursos se den y como para que todo se dé, ¿sí? Entonces, aquí en el cuarto capítulo lo que vamos a ver es eso, las aptitudes de un supervisor de seguridad que debe de tener, lo recomendable, el cómo ser un referente y cómo mejorar la parte que nosotros proyectamos, ¿va? Entonces digo, todos esos 4 capítulos obviamente contienen un montón o más tienen temas o subtemas, ¿no? Que en los cuales vamos a ir viendo sesión por sesión. La sesión pasada, lo que vimos nosotros fue lo que es la introducción a la seguridad, ¿va? Vimos lo que es el marco conceptual, dependencias, certificaciones, marco normativo, el cómo estudiar o cómo comprender las normas. Vimos la diferencia entre seguridad e higiene. Ahora, como ya vimos la diferencia entre seguridad e higiene, la sesión de hoy, y no pasa nada, les voy a poder pasar la clase pasada grabada e incluso los que quieran podemos volver a conectar y vemos la sesión anterior para que se puedan, digamos, regularizar. Pero no pasa nada, no importa el orden en el que tomen las capacitaciones o las sesiones, todo se conecta. Entonces, la sesión o lo que vamos a estar viendo el día de hoy, y otra vez vuelvo a apagar mi cámara para que se enfoquen en las imágenes, vamos a ver lo que es la clasificación y subclasificación de riesgos, ¿sale? Me gustaría aquí escucharlos a ustedes y que me digan hasta ahorita qué conocen o qué tienen entendido por clasificación de riesgos, hablando de conceptos, ¿va? Y cuáles conocen. Me gustaría escucharte, Antonio. Disculpe, soy Gerson. No sé si me escucha Ok, bien. perdón. Sí, Gerson, lo que pasa es que, mira, yo tengo conectado Perla Judith, Luis Enrique Moreno, Antonio Carvajal, Alonso Corona y Gerson Cadena. Por eso es, pero no pasa nada, Gerson, por favor apóyame con tu participación. Échale. Sí, ¿no tendrá algo que ver con la clasificación CRETIP Ok, o algo así? bueno, ahí te va. Y qué bueno que te atreves, ¿verdad? Eso es lo importante. Bueno, te platico, lo que es el CRETIP
Lo vamos a ver más adelante también, pero fíjate que qué bueno que tocamos el punto. El CRETIP como tal es la clasificación de los residuos peligrosos, que cuando digamos, supongamos que tuvimos un derrame, el derrame lo contuvimos, el derrame ya se contuvo, empezamos la recolección y digamos la disposición de ese residuo. Bueno, cuando ya ese residuo, digamos, ya lo vamos a disponer, lo clasificamos según el CRETIP, que podría ser, según las siglas, corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso. ¿Sí? No sé si me pudieras apoyar, Alonso, tú que estás más especializado en medio ambiente, si estamos en lo correcto. Sí, sí, son las siglas correspondientes. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Alonso. Pero para allá vamos, Gerson. No te preocupes. Perla, ¿tú qué entiendes por clasificación de riesgos? Si no mal recuerdo, son los de ergonómico, físico, biológico. Son 6 puntos, si no mal recuerdo, nada más. Va, gracias, Perla. ¿Tú te acordarás, Alonso? ¿Tienes alguna idea de qué hablamos con clasificación de riesgos? Sí, igual como lo menciona, pues no recuerdo igual, pero es físico, como dijo la compañera, químico, biológico, creo que también el biológico tóxico, entonces se divide de ahí los riesgos a los que puede afectar a una persona o al medio ambiente. Claro. Bueno, aquí nada más hay que entender, chicos, que existe lo que llamamos riesgos y subriesgos, que cuando hablamos de subriesgos ya empezamos que si físico, tecnológico, que si muchos que se derivan, ¿verdad? ¿Dónde está mi padrino Enrique? Luis Enrique, ¿tú qué entiendes por clasificación y subclasificación de riesgos? Pues son categorías que separan los riesgos que nos podemos enfrentar en el ámbito laboral. Como mencionan los compañeros, son riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, si no mal no recuerdo, y también mecánicos, me parece. Ahí te va, es correcto. Bueno, muy bien, Enrique, gracias. Bueno, esto más que nada, ¿por qué debemos entenderlo? Porque cuando nosotros hacemos un análisis de riesgos, cuando ya tenemos identificados los peligros, prácticamente esto es como si fuéramos a hacer un checklist, ¿sí? En el cual, por ejemplo, yo tendría que, digamos, definir si ya asocié un peligro, que acuérdense que peligro es todo objeto, fuente, situación o entorno que tiene el potencial de ocasionar un daño. Entonces, aquí es donde yo voy a empezar a, por ejemplo, ¿tendré riesgos físicos? ¿Sí o no? Si tengo, ¿cuáles? ¿Sí o no? Luego, ¿tendré riesgos psicosociales? Es como sí, no. Si es sí, ¿cuáles? ¿Tendré riesgos mecánicos? Sí, no, no. Ah, bueno, no aplica. Lo que sigue. Digo, nada más para que se den una idea, ¿verdad? Porque más adelante igual vamos a estar haciendo lo que es un análisis de riesgos completos. Pero bueno, en efecto, la clasificación de riesgos, quiero platicarles que existen grupos, ¿sí? Grupos en los cuales en esos grupos van a encontrar diferentes riesgos o riesgos que están asociados, que no son lo mismo, pero tienen relación. Mira, por ejemplo, Perla, si yo te digo, ¿sabes qué, Perla? Hoy en el área de seguridad, nosotros vamos a estar hablando de riesgos ambientales. ¿A qué crees que me refiero? Serían biológicos como tal, porque no estamos hablando sobre la biología del medio ambiente, ¿El qué? del, me- del medio ambiente. Medio ambiente. Ok. Sí. ¿Te acordarás, Alonso? Lo vimos la semana pasada. No recuerdo muy bien. Bueno, ahí les va. Fíjate que sí tienes razón, Perla, pero hay que definir. Como tal, como concepto, fíjate que cuando nosotros nos referimos más como, por ejemplo, el tema, ¿no? Si estuviéramos hablando de ecología o en el caso medio ambiente, o estuviéramos hablando de esos temas, pues sí podríamos referirnos como tal a pues, riesgo ambiental,
pero en su caso también se les conoce como lo que llamamos aspectos ambientales o impactos ambientales. Pero en este caso, nosotros nos estamos refiriendo a lo que son aquellos, es un grupo, tal cual, ¿no? Como lo que son los riesgos físicos, que aquí estarían los riesgos físicos, bien le atinaste, químicos, y en su caso aquellos contaminantes, pero ojo, no como tal del ecosistema, sino del entorno laboral, como lo que es, por ejemplo, polvo, o algún óxido, o etcétera, ¿no? Por ejemplo, mira, vámonos con el primer grupo y se los voy a presentar, ¿no? Que tal cual es riesgos ambientales o los que son llamados contaminantes del entorno laboral o del ambiente laboral. ¿De dónde van a poder encontrar referencia o información de esto? Bueno, lo van a encontrar en una norma que es la 010, ¿sí? Que tal cual ustedes pueden guiarse o consultarlo ahorita y ahí les va a hablar sobre los contaminantes del entorno laboral. Cuando nosotros estemos hablando de la materia de seguridad, bueno, pues entonces estamos hablando de estos riesgos ambientales, ¿sí? Riesgos ambientales es esto, contaminantes del ambiente laboral, pero ojo, es un grupo. En este grupo entran riesgos físicos, entran riesgos químicos y entran riesgos biológicos, ¿sale? En el cual, por ejemplo, de lo que es el puro riesgo físico, ¿a qué crees que nos estamos refiriendo, Alonso? Riesgo físico. De hecho, puedes ver una imagen de referencia, ya la tienes enfrente. Sí, aquí sería como las ondas o interferencias que hay, radiación, un ejemplo. ¿Sí? El ¿La ruido alcanzas a ver? también. Es correcto. Sí, Realmente el ruido. se componen por estos tres tipos. De hecho, aquí los estamos viendo en lo que es en pantalla, ¿no? Que estaríamos hablando de lo que son al menos ruidos y vibraciones, ¿va? Ruidos y vibraciones. Por ejemplo, digo, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo sí vivo en una colonia donde pareciera que llega viernes, sábado y domingo y hacen competencia de bocinas. ¿Ustedes consideran que yo estoy expuesto a riesgos prácticamente del entorno? A lo mejor no laboral, pero ¿tengo riesgos del entorno o riesgos en el entorno, riesgos físicos? Sí, al ruido. Es correcto. También tengo contaminación auditiva, ¿va? Entonces, aquí yo lo que estoy teniendo es riesgos físicos y en los riesgos físicos me estoy refiriendo a lo que es el ruido, vibraciones, ¿qué más? Por ejemplo, si nosotros hablamos de ruidos y vibraciones, ¿qué norma sería de la que estaríamos hablando? ¿Qué norma? De la 11. ¿Qué sería cuál? La 11. Sí, pero ¿a qué se refiere la 11? O sea, eso es lo que quiero que me digan. ¿A qué se refiere la 11? ¿Qué es lo que regula? Los niveles de ruido, me parece, pero no Es recuerdo. correcto. No, estás en todo lo correcto, ¿sale? Estás en todo lo correcto, lo que es la norma 11 STPS 2001, es la que regula este rollo, ¿no? De lo que son, al menos lo que es el ruido, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros nos vamos a otro tipo, en este mismo de riesgo físico, también lo incluye lo que son temperaturas elevadas y abatidas, que estaríamos hablando en pocas palabras, frío y calor, ¿sale? Que esto encontraríamos referencia en qué norma. En la 15. La Es 15. correcto. Es correcto, en la norma 015. Ahora, si nos vamos a esta, ¿de qué estaríamos hablando? De radiaciones electromagnéticas. Y entonces, ¿en dónde podríamos encontrar información de esto? La 24 no es. Ustedes, vamos a darnos la oportunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a definir qué es, porque tenemos una norma, por ejemplo, de radiaciones no ionizantes, ionizantes, y tenemos de todo. Vamos a destinarla. ¿Cuál es? ¿Sale? Les doy la oportunidad ahorita, investiguen lo más rápido que puedan y definimos a qué norma nos estamos refiriendo o a cuál nos referiríamos con las radiaciones electromagnéticas. ¿Alguien ya encontró algo?
En la NOM 13. ¿Qué sería cuál? ¿Ionizante o no ionizante? Sí, No no ionizantes. ionizantes. La norma 013, STPS 1993. Entonces, incluso fíjense, chicos, esto que hicieron ustedes ahorita fue justo, Alonso, de lo que estuvimos hablando la sesión pasada, en la semana pasada, que no necesitamos saberlo todos, lo que necesitamos es saber dónde consultar. ¿Sí me explico? Entonces, ya encontramos que aquí nosotros podremos encontrar referencia y fundamento de lo que es el riesgo físico, que es ruido, vibraciones, la norma 11. Temperaturas elevadas y abatidas, norma 15. 15. Y radiaciones electromagnéticas en la norma 13. 13. Sale. Entonces digo, esto para que ustedes vayan, digamos, incluso con esto se les va a ir haciendo más rápido y más fácil cuando ustedes empiecen a hacer sus análisis de riesgos y empiecen a llevarlos en orden, porque como tal, si nosotros nos vamos a riesgos físicos, rápido se van a dar cuenta que ya les entraron 3 normas, 11, 13 y 15, ¿sale? Ahora, si nos vamos al otro grupo, el otro riesgo o el otro peligro, ¿sí? Que entra dentro del grupo de riesgos ambientales sería el riesgo químico, ¿sí? Riesgo químico. Fíjate, ya tenemos una lámina, un layout de enfrente y fíjate, sin leer, Perla, puedes tomar referencia de aquí. Platícame a qué nos referimos con riesgos químicos o peligros químicos. Nos basamos más a... Podría ser como la terminación del CREPTIP, Ok. por ya que estamos en contacto con los químicos, como dice, como tiene ahí también el sistema globalmente armonizado, que son los tóxicos, los radioactivos, los explosivos. Entonces es como basándonos también a lo de CREPTIP, o estoy mal. Sí, nada más me falta alinearte y está bien, eso me gusta que se avienten. Bueno, les voy a platicar. Cuando nosotros estamos hablando de riesgos químicos, señores, voy a poner tantito la cámara, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de riesgos químicos, ojo, hay que entender algo. ¿Qué es riesgo químico como tal? Bueno, pues son aquellos que, voy a usar palabras simples, que pudieran llegar a causarnos daños por diferentes medios. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace peligroso como tal a una sustancia? Bueno, cuando hablamos de peligros físicos, peligros químicos, perdón, o riesgos químicos, resulta que, ¿qué es lo que lo hace peligroso? Sus propiedades. ¿A qué hace peligroso? A las sustancias, mezclas, en este caso, residuos, ¿sí? Sustancias, mezclas, residuos pueden ser peligrosos. ¿Por qué? Por su composición química, ¿sí? Mira, les voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que en nuestra sala, cada quien en su sala, pasa digamos, por el techo una tubería de agua. Vamos a decir que tenemos una tubería de red contra incendio. ¿Esa agua es peligrosa para nosotros? ¿Qué opinan, chicos? ¿Esa agua es peligrosa para nosotros? No. No, definitivamente no, no es, ¿sí? Porque si no, pues imagínate, las tuberías contra incendios serían peligrosas. En el dado caso, no lo es, pero bueno, ahora vamos a imaginar que esa agua que pasa por esa tubería está, vamos a decirlo exageradamente, a unos 400 grados Celsius. ¿Tú consideras, Perla, que eso ahora sí sería peligroso para nosotros? Por supuesto que sí. Pues definitivamente sí. Entonces, ¿qué hace peligrosa al agua, Perla? Al agua caliente, vamos a decirlo en este momento. Pues principalmente sería alguna inflamación si nos llega a caer, o si estuviera roto principalmente. Va, dale, Alonso, porfa. Yo digo que sería su propiedad, ¿no? Que ya está elevada la temperatura.
Es correcto. La característica ahorita de esta, vamos a decirlo, de este elemento, de esta sustancia, de esta agua, la característica es la que ya la hace peligrosa, porque exactamente por estar demasiado caliente, pues ya nos puede causar a nosotros quemaduras graves hasta la muerte, ¿sí? Entonces, vamos a decirlo así, que esos son los riesgos químicos, aquellas sustancias, mezclas o residuos que por su composición química puede provocarnos daños, ¿sí? Esos daños, ¿cómo pueden, digamos, ser ocasionados? Bueno, hay diferentes medios. Por ejemplo, si hablamos de los riesgos químicos, estos pueden llegar a, digamos, a lastimarnos, dañarnos, lesionarnos por contacto con la piel, ¿sí? Digamos, vamos a decirlo de manera cutánea. Vamos a mencionar también, por ejemplo, en contacto con lo que es los ojos. Vamos a también tomar en cuenta lo que es por medio de la respiración, por medio de la ingesta, por medio de qué más. ¿Qué otra opción tendríamos para, por ejemplo, intoxicarnos, envenenarnos, lesionarnos con sustancias químicas? Ya dije, por medio cutáneo, la vista, ¿qué más? Ingesta, me falta una. Inhalación. ¿Qué opinas, Moreno? Inhalación y otra. ¿Por qué creen que, mira, les voy a dar un ejemplo? ¿Por qué creen que incluso, bueno, por personas que van a tatuarse o que van a recibir una vacuna o algo, ¿verdad? Resulta que, ¿qué van a usar? Van a usar jeringas, ¿sí? Y esas jeringas tienen ¿qué? Tienen agujas. Entonces, esa aguja, ¿qué es lo que hace? Pues, digamos, penetra lo que es la piel, ¿sí o no? Entonces, también tenemos lo que es un envenenamiento o riesgo de intoxicación por medio de inyectable. Por ejemplo, ¿consideran ustedes, por ejemplo, Alonso, tú que tienes experiencia en esto, cuando una víbora nos muerde, ¿por qué medio introduce el veneno en nuestro organismo? El sistema nervioso, ¿no? Es el que actúa primero. Ándale, pero ¿por medio de qué se introduce? Por sus colmillos, ¿no? Esa, ¿qué sería la que? Lo que yo les estoy diciendo, por medio de una Las agujas. Mordida. mordida, que al final termina siendo una inyección, chicos. Eso es a lo que yo me refiero. Entonces, nosotros podríamos llegar a envenenarnos, intoxicarnos, lesionarnos, daños a la salud, con riesgos químicos por medio de, ahora sí, inyectable, a la vista, inhalación, ingesta o cutáneo, ¿sí? Entonces, ahora, si hablamos de riesgos químicos, normalmente hay una norma, ojo, aquí un dato importante con esto, ¿verdad? Con este tema de riesgos químicos. Si yo les preguntara o les pregunto, ¿qué norma de la STPS, fíjate, habla exactamente del sistema globalmente armonizado? ¿Cuál me dirían? La 018. ¿Ok? ¿Están de acuerdo todos? No, ¿Por qué? El que me dijo que no, ¿por qué no está de acuerdo? Se vale debatir. ya lo habíamos hablado la sesión pasada. No recuerdo Es muy bien, pero correcto. no es una norma. Se me fue Va, la frase. va. Gracias, Alonso. Me diste el punto y ahí voy. Lo que es, por ejemplo, una disculpa ahí con mis vecinos ruidosos. Lo que es, ojo con esto, si hablamos de sustancias químicas, no es lo mismo SGA o lo que es el sistema globalmente armonizado que la norma 18 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ojo, son referencia, tienen relación, pero son dos normas diferentes. Ojo, no hay que confundir. ¿Por qué? Porque si hablamos del SGA, de hecho, sí es una norma, pero es un estándar internacional, es una norma internacional que no es de carácter obligatorio para México, ¿sí?
Resulta que el SGA nació allá de 1992. Después de 1992, digo, solo se comentó, pero allá en Ginebra, en la cumbre de líderes mundiales. No fue hasta el año 2002, fíjate, hasta el 2002, que ahora sí globalmente surgió esta norma. Debe ser entre 2001 y 2002, enero aproximadamente. Después de que se dio esa norma en 2002, bueno, no fue hasta el año 2015 que nosotros tomamos de referencia la norma y elaboramos, ¿qué norma? De la Secretaría de Trabajo. La 18. 018, ¿sale? Entonces, sí, tienen, mira, si ustedes la leen, no recuerdo de la 18, pero vamos a decirlo así, son como 60 páginas, y si vamos al SGA, son aproximadamente 682 páginas. Entonces, ustedes la van a encontrar, creo que andamos como en la versión 11 de octubre de 2025 en el SGA, y en la 18, la última actualización, o bueno, la última elaboración o documentación, pues fue en 2015. Entonces, si se dan cuenta, la LSGA va un poquito más actualizado que lo que es la 018. Pero ojo, ¿cuál sería la de carácter obligatorio para nosotros, chicos? ¿La LSGA o lo que es la norma 18, Perla? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo? ¿Cuál sería de carácter obligatorio para nosotros aquí en México? ¿La 018 o el sistema globalmente armonizado? Aquí pues sería la norma 018. ¿Vale? Es correcto. Para nosotros es la 018. Ya ojo, no es lo mismo una norma de referencia, una norma de recomendación que una norma de obligatoria. ¿Cuáles son las obligatorias? Las que son por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Toda norma que sea de referencia o que sea norteamericana, estadounidense, japonesa, solo son normas de referencia para nosotros, ¿sale? Y tanto, ahora sí, tanto como en el SGA, como lo que es la norma 018, habla de lo que son 9 pictogramas, ¿sí? ¿Qué entiendes, Gerson, por pictograma? ¿No sería un tipo de señalización? Es correcto, definitivamente sí. Fíjate, para que nos vayamos, les digo, educando, ¿sí? Resulta que, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un pictograma digamos, de la 018, y no voy a decir SGA, de la norma 018, y un señalamiento de seguridad de la norma 026? Bueno, sus características. Porque fíjate, más adelante vamos a ver lo que son los señalamientos, y en los señalamientos nos marca que son 4 tipos, ¿sí? Ahora, si nos vamos acá, pictogramas, la diferencia es de que estos son unos rombos o unos diamantes que son de bordes rojos, fondo blanco y figura negra, ¿sí? Eso es lo que lo hace ser un pictograma según la norma 018. Son las características que tienen que cumplir. Ahora, de riesgos. Resulta que la norma 018 marca que existen 16 riesgos a la salud, 10 riesgos físicos y lo que son 3 al medio ambiente. El SGA ya marca más, ¿sale? Esa es la diferencia. Ahora, de lo que es el sistema, o en este caso norma 18, nos marca que tenemos en existencia para riesgos químicos 9 pictogramas. Pregunta muy sincera y quiero que me la digan. ¿Dominan estos 9 pictogramas o hay alguno en el que sí tengan duda actualmente? Acuérdense que aquí estamos para aprender, chicos. Nadie va a ser juzgado. Aquí nosotros venimos Yo a sí los aprender. conozco, No venimos a pero aprender. no igual al 100%. Por ejemplo, si ponen el señalamiento, a lo mejor sí me podría equivocar, a lo mejor con el de combustible y con el inflamable, porque no son muy parecidos, pero pues sí te puede llegar a equivocar un ejemplo. Bueno, no pasa nada, porque por eso lo vamos a... ahorita es la oportunidad en la cual vamos a estar viendo parte por parte lo que son los riesgos para que los entiendan, chicos. A mí no me interesa que
Ahorita nada más vemos un tema, yo te digo, ¿sabes qué esto es riesgo químico? Y se lo entendiste bien. No, mi interés es que entiendan o digamos que comprendan pues los conceptos, ¿no? Para que ustedes puedan a futuro dar asesorías o incluso dar capacitaciones. Entonces, para eso, primero lo tenemos que comprender quiénes, nosotros, ¿sí? Nosotros somos los primeros que los que tenemos que, pues obviamente entenderlo, ¿sale? Bueno, vamos a ir pictograma por pictograma, ¿sale? Hay unos videos que tengo que se los voy a compartir al grupo, ¿sale? Más que nada para evitar estarlos viendo aquí, se los voy a estar mandando al grupo para que ustedes pues obviamente lo puedan analizar y ya, por ejemplo, después de esta sesión yo les voy a decir, ¿sabes qué? Pues este es un accidente por riesgos físicos, este es un accidente por riesgos químicos, este es un accidente por ergonomía, etcétera, ¿no? Entonces, para que los vayan clasificando. En este caso, vámonos pictograma por pictograma, ¿sí? El primerito que tenemos, ¿sí? ¿Lo alcanzan a ver? Se los estoy señalando. Y voy a quitar la cámara. Ahí está. Sí. ¿Logran ver este? Bueno, este primerito que aquí tenemos dice o menciona que este se refiere a lo que son los riesgos de explosión, ¿sí? Toda sustancia química que tú veas que está identificada con este pictograma dice o refiere que esa sustancia es explosiva, ¿sí? Que es explosiva, que es autorreactiva, ¿sí? Acuérdense que es una explosión, fíjate, a diferencia de este, son dos conceptos muy diferentes, porque este habla por ejemplo, ¿qué es una explosión? Una explosión, y voy a poner la cámara para que puedan ver, digamos, mis ademanes y me puedan entender mejor. Vamos a suponer que aquí yo tengo un recipiente, ¿no? Aquí tengo un recipiente. Y dentro de este recipiente yo tengo presión atmosférica. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si en el interior de este recipiente, la presión atmosférica es mucho mayor que la del exterior? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Estaría también unida junto con el de gas a presión o estoy mal? No, son cosas diferentes. Sí y no. Si hablamos de recipientes sujetos a presión y nos estamos hablando a ese de tipo 1, 2 y 3, por ejemplo, una caldera que, por ejemplo, su presión atmosférica interior, sí se pueden mezclar, Perla, pero fíjate, cuando la presión atmosférica interior es mucho mayor que de la exterior, este explota. Pero fíjate, hay una diferencia, Perla. Si por alguna razón, fíjate, vamos a decirlo que esto es un recipiente, ¿sí? Esto es un recipiente, pero aquí yo tengo una salida. Si este recipiente con la presión contenida por dentro encuentra una salida, que sería aquí arriba, ¿qué creen que pasaría? ¿Explotaría o saldría proyectado? Saldría proyectado. Es correcto. Si sale proyectado, entonces estaríamos hablando de gas a presión. Si por alguna razón este no encuentra salida, es como un globo. ¿Qué pasa cuando inflamos un globo? Inflamos y no encuentra salida. En automático explota. Explota. Exactamente, porque tendríamos una liberación violenta de energía, ¿sí? Entonces, aquí estaríamos hablando de una explosión, ¿sí? Cuando es interna se llama implosión, y eso es cuando la presión atmosférica del exterior es mucho mayor que de la interior, entonces se aplasta, hay un vacío. Pero si la presión encuentra salida, esto es un proyectil. Y estaríamos hablando de ¿cuál? De el de abajo, que en este caso lo voy a señalar, estaríamos hablando de este. Este es cuando la presión encuentra salida. Este es cuando la presión no encuentra salida y explota. Se libera la energía de manera violenta. ¿Sí? Ahora, fíjate. Y fíjate. Voy a poner este. Ese sí vale la pena que lo ponga. Ahí está.
como tal es como un experimento, ¿sí? ¿Te logra ver el video? Sí. Sí. Sí, 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 ya ve. Ahí está. Déjame quito esto y está. ¿Qué reacción fue esta? ¿Una explosión? ¿Liberación de energía violenta o salió proyectado el recipiente? No pude Liberación de ver energía. nada. ¿No lo pudiste ver? ¿Los demás sí lo vieron? No. Muy poquito. Ok, va de nuevo. ¿Ahí? ¿Se está viendo? Sí, sí, sí. ¿Qué sería esto? Una explosión. No, ¿Un qué? sí, fue una explosión, pero igual liberó el gas primero, ¿no? Ah, claro. Sí, nada más que la diferencia fue que el recipiente nunca se movió del lugar. ¿Sí me explico? El recipiente ahí se quedó y digamos salió volando que lo que es la pura. Exactamente, exactamente. Salió dispersa o salió volando lo que es la pura tapa. ¿Sí? Es que fíjense que manejo dos computadoras, la de mi trabajo de capacitación y esta. Por eso les digo que les voy a mandar videos, aquí está, ese es el que quiero que vean. Fíjate para que veas la diferencia, incluso, igual más adelante si les interesa, podemos ver también temas más complejos de contraincendio para que entiendan ustedes de una mejor manera lo que es la química, al menos la química del fuego. Entonces, mira, porque por ejemplo, ¿alguien entiende cuál es el término deflagración? Bueno, aquí lo van a ver. ¿Se ve el video? ¿Se ve la pantalla que estoy por ponerlo? Así es. Ahí va. Yo sí. ¿Qué sería esto, chicos? ¿Explosión? Sería una explosión. Es correcto, es una explosión. Explosión. Es una explosión. Digo, todos esos videos se los voy a mandar al grupo para que los puedan, pues obviamente ver, ¿verdad? Y los puedan comprender, incluso si los quieren usar ustedes en sus capacitaciones o, o en sus pláticas, ¿sí? Andaba buscando uno de lo que es es que es en corte y soldadura. Tengo un montón de carpetas. Aquí está. Accidente soldador tanque. Fíjense, ahí les va esto y ustedes díganme, porque ahí hay un tanque de oxígeno y díganme ustedes, recipiente sujeto a presión o explosión. Hola, hola. Bueno, Bueno, Se fue Pensé Rafa, que era ¿verdad? mi internet. Pensé Sí, que yo era también.
se le fue la luz, va a iniciar otra sesión, dice. Yo creo, o se le fue el internet, la Oh, conexión. acaba de decir en el grupo. Dale, pensé que era el mío. Internet. Sí, también yo me quedé así como que, ¿qué pasó? Me quedé esperando el video, la neta. Ya, una disculpa. Mi momento humilde. Se me fue la luz. ¿Siguen ahí? Sí, aquí Sí, estamos. aquí estamos. Una disculpa. Es que empezó a llover fuerte. Seguimos. Empezó a llover bastante y ya por si me falla o algo, pues les aviso. Estoy con los datos del cel. Entonces, no logré poner o sí lo lograron ver el video del tanque que explotó. No. No, justo se fue. No, solo fue un pedacillo. Sí, Justamente se la puso situación se bueno. detuvo. Ahí les va. Ya lo no se me vayan, ¿eh? Ya se me volvió ahí la luz. Hasta donde topen los datos. Ok. 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 ¿Eso qué sería? ¿Consecuencia de una explosión o del recipiente sujeto a presión? De ambas, ¿no? Bueno, sí, en efecto son ambas. Explosión. Sí se pueden, sí se pueden llegar a mezclar, Perla, según lo que comentabas hace rato. Pero, por ejemplo, si el puro tanque nada más sale proyectado, entonces sería, pues, digamos, consecuencia de lo que es aquí está, el que quería yo ponerles. Fíjate, y ustedes quiero que me digan si es explosión o solo es la liberación de la energía por consecuencia del recipiente sujeto a presión. Aquí está. ¿Sí se ve? Que voy a poner otro video. Sí, Sí, sí. Afirma. Mira. ¿Eso fue explosión? Eso sí es No, baja presión, ¿no? sujeto a presión. Es Sí es baja correcto. presión. Sí, exactamente, solamente es consecuencia en efecto, ¿no? De lo que es el recipiente sujeto a presión. Entonces, sí se dan cuenta cómo estamos viendo diferentes temas y pues estamos alineando lo que a veces como que nos queda un poquito de duda. Bueno, entonces, el siguiente signo de abajo, ¿sí? Ese que está aquí abajo suele llamarse lo que llamamos irritación, ¿sí? Este signo de admiración se llama o lo conocemos como irritación. ¿Irritación a qué? Puede ser irritación cutánea, ¿sí? Que también se le llama, puede ser irritación nasal o incluso puede llegar a ser irritación ocular, ¿sí? Como por ejemplo, si por alguna razón, vamos a imaginar que estamos pintando en casa, o no sé si han visto que hay gente que pinta y que después de pintar quieren lavar la brocha y empiezan a usar thinner. Al usar thinner, se empiezan a lavar las manos para quitarse las manchas de pintura y ¿qué es lo que terminan provocando? Irritación. Ese ardor que llegan a tener en la piel se llama irritación cutánea. Pero si por alguna razón hizo en contacto con los ojos y como tal, bueno, no va a quemar las retinas, pero sí va a ocasionar ¿qué? Una reacción o lo que es irritación a la vista. O en este caso, como cuando nos arde la garganta. ¿Qué decimos? ¿Traigo la garganta? Irritada. ¿O traigo la nariz? Irritada. ¿Sí? Ahora, me voy a apurar para que no me vaya a quedar sin internet. El siguiente símbolo, o bueno, de irritación cutánea, sí quedó claro, sí lo habían visto así, sí lo ese es el más logran común. captar. ¿Mande? Ese es uno de los más comunes. En efecto, lo vas a encontrar en muchas sustancias, ¿verdad? Hay otros donde no los vas a encontrar, pero sí es común, ¿sí? De acá, vámonos por la parte de abajo, ¿sí? De aquí, que llegamos a ver como un muñequito, un monito, ¿sí? Se conoce como esos riesgos químicos o esos riesgos de cáncer que pudiera llegar a provocar pues la sustancia
pues química, ¿no? Que tal cual puede llegar a ocasionar desde cáncer hasta lo que es mutaciones, ¿sí? Por ejemplo, fíjate, Alonso, ¿tú qué crees que pasaría si una persona que trabaja en la industria, una mujer, por ejemplo, está embarazada y todo el tiempo se expone a una sustancia que tiene este símbolo? ¿Qué riesgos tiene esta persona al ser persona ocupacionalmente expuesta todos los días? Tendría problemas en su embarazo, o igual podría tener una malformación en el bebé, un ejemplo. Es correcto. Así como la probabilidad de que se desarrolle cáncer. Entonces, Gerson, para este tipo de riesgos, por ejemplo, si nos vamos un poquito a EPP, entonces, si nosotros tenemos riesgo de cáncer o digamos riesgo de mutagenicidad, entonces, ¿para qué usaríamos una mascarilla o un respirador? Perdón, ¿cómo era la pregunta? Disculpe. Ok, entonces, ¿por qué crees? O sea, a lo que voy es, si nosotros tenemos riesgos de cáncer o tenemos riesgo de mutagenicidad, entonces, ¿para qué nosotros ocupamos un respirador, vamos a decirlo así, una mascarilla, un protector un protector respiratorio? Pues podría ser para evitar inhalar pues sí, Bueno, reducir exposición, ¿no? ahí va. Fíjense que exactamente lo último, no va a reducir, digo, no va a eliminar que la sustancia como tal ingrese a nuestro cuerpo. Lo que va a ayudar, por ejemplo, un protector es a reducir la cantidad que va a ingresar. Por lo tanto, si, digamos, logra ingresar, por ejemplo, vamos a decir un número 100, ¿sí? Vamos a decir un número 100. Si por alguna razón nosotros tenemos una exposición, ¿qué te gusta? De 100 partes por millón. Pero usamos un protector que nos va a reducir al 50% o al 60 o 70%. De esos 100 partes por millón, lo que entraría a nuestro sistema sería nada más 30 partes por millón. Por lo cual, por ejemplo, vamos a decirlo, que si el cuerpo tiene la capacidad de procesar, vamos a decirlo, 50 partes por millón por hora, al tú nada más permitirle que ingrese 30, ¿crees tú que el cuerpo o el sistema va a tener la capacidad de procesar esas partes por millón que logren ingresar? En efecto, sí va a tener la capacidad del cuerpo, le vamos a dar chance, ¿sí? Eso es como, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos a dos personas. La primera persona va a tomar 3 cervezas, pero esas 3 cervezas se las toma en un lapso de 1 hora cada una. ¿Ustedes consideran que esta persona va a estar alcoholizada? Si esta persona bailó, comió, fue al baño, sudó, ¿creen que se va a embriagar con 3 cervezas? No del todo. No del todo. Pero si una persona llega, se sienta y se toma 3 cervezas en 15 o 20 minutos, ¿se va a embriagar? Sí. En efecto, sí, porque no le dio chance al cuerpo de procesar y, digamos, de eliminar lo que no ocupa, o esas toxinas. Entonces, se nos va a embriagar. Es exactamente igual. Cuando no le damos chance al cuerpo de procesar esos agentes extraños que ingresan a nuestro sistema respiratorio, pues obviamente vamos a desarrollar enfermedades. Por eso la importancia, digamos, en el caso de una protección respiratoria, ¿va? Pero bueno, eso ya lo veríamos más adelante, ¿verdad? El quinto pictograma, son 9. El quinto, el que estamos viendo en pantalla, ¿qué significa, Perla? En tus palabras o lo que has visto a lo largo de tu carrera. Lo he presenciado más cuando es para pintura, solvente, cuando van a aplicar pintura en, en los louvers, láminas. Mira, dense una idea nada más. Si el puro símbolo representa que es corrosivo para metales, entonces imagínate qué le haría a la piel. De hecho, la propia imagen te da la referencia de que es corrosivo con metales, pero obviamente es súper corrosivo cutáneamente. Entonces, si le hace daño, o sea, le hace un daño a un metal, ¿qué daño le haría a la piel?
Y deja tú la piel, ¿qué daño le haría a la vista? Provocaría Si te logras quemaduras. dimensionar. Exactamente, o sea, ¿crees tú que este tipo de riesgos serían capaces de quemarle la retina a una persona? Sí. Definitivamente sí, ¿va? Oigan, no se me vayan a ir, voy a intentar conectar la red de Wi-Fi para guardar datos a los datos. Sí, eso. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí se me escucha bien? Sí, Ah, qué bueno. Sí, ya regresó el internet. Bueno, entonces, este de aquí, este que vamos a estar viendo, en efecto, es corrosivo, ¿sí? Corrosivo a la piel, corrosivo a los metales, corrosivo a la vista, ¿va? Ahora, seguimos avanzando. Ya no quiero tocar este. Quiero tocar este. El árbol seco y el pez muerto. ¿Qué significa, Alonso? son problemas al medio ambiente. En O efecto, lo de las sustancias ¿sí? que provocarían. Sí, son sustancias y en este caso, por ejemplo, cuando, por ejemplo, el residuo, en este caso, por ejemplo, tenemos una sustancia, yo la vierto al lavabo o la vierto nada más a cualquier alcantarilla, pues esto tiene potencial de ocasionar un daño tremendo, un impacto a lo que es pues a lo que es el agua, ¿no? Los mantos acuíferos, etcétera, ¿no? Puede contaminar. Y acuérdense que esta contaminación no se da nada más para lo que es, pues, los animales. En el dado caso, imagínate que esa agua va a desembocar a algún río, el agua del río ya va contaminada. Si por alguna razón de ahí hay, digamos, pesca o animales que toman agua de ese río, pues se nos van a contaminar. Y al final, ¿quiénes terminan consumiendo esos animales? Por ejemplo, reses, cerdos, pollos o en su caso, peces, pues los mismos humanos. Entonces digo, nada más para que se den una idea. Ahora, seguimos. El de acá, en este caso, el séptimo, toxicidad aguda. ¿Qué se te viene a la mente, Gerson, cuando ves este símbolo? ¿Sigue Gerson? Se nos fue Gerson. Creo que está, bueno, Antonio no trae micro, creo. Oye, Enrique, Luis, ¿a qué nos referimos o qué crees que nos referimos cuando vemos la calavera, tipo pirata? Sí, bueno, yo lo veo más pues a un daño a la salud. Fíjate, es defecto, pero ¿qué severidad entonces tendría esta perla? A diferencia, por ejemplo, del de irritación cutánea, ¿cuál sería la diferencia con este? Dale, Alonso. Llevaría a la muerte, pues ya. En Bueno, efecto, ya. nos llevaría a la muerte, porque fíjate, a diferencia del signo de exclamación, ¿sí? Estamos hablando, pues es una irritación, o sea, tienes irritación en la piel, tienes irritación en la vista, pero fíjate, si por cualquiera de los medios de ingreso al cuerpo, por ejemplo, inyección, respiración, ingesta, contacto con los ojos, la piel, los daños son severos, los daños son graves, los daños son irreversibles, vamos a decirlo lo más grave de que te puedas imaginar. Ahora, estoy dejando estos dos para lo último. ¿A qué crees que nos referimos, Perla? Con la diferencia de estos dos. Los dos parecen una flamita. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? A lo que yo recuerdo, el comburente es cuando tienes varios químicos cerca y puede provocar lo que es la explosión en su dado caso, uh, bueno, sí, como la explosión de todos los químicos, hasta donde Ok, recuerdo. va. ¿Qué opinas, Alonso? Comburente. Comburente me parece que es cuando es un recipiente que puede igual como que nada más liberar fuego al parecer, o si se hace una sustancia, explota así nada más la provocación del fuego.
en general. Claro. Va, sí, de hecho sí. Moreno, ¿tú qué opinas? Disculpa, ¿cuál era la pregunta? Ok, ¿qué es congruente? ¿A qué nos referimos con congruencia o congruente? A algo que puede iniciar un fuego o explosión. Ok, ahí les va. Fíjense cómo funciona esto. Tienen relación, chicos. O sea, mira, por ejemplo, el de comburente, lo que pasa es que, por ejemplo, el oxígeno o el tanque de oxígeno, el puro oxígeno es un comburente. Acuérdense que necesitamos 3 elementos para originar un fuego. Pero fíjense, no es lo mismo un fuego, no es lo mismo un incendio, no es lo mismo una deflagración, no es lo mismo una explosión. Son cosas completamente diferentes. Entonces, cuando hablamos de lo que es el fuego necesita oxígeno, calor y combustible. Entonces, si cambiamos las palabras, por ejemplo, vamos a decir, el fuego necesita 3 elementos, pero voy a usar sinónimos. Necesita, vamos a decirlo, en lugar de combustible, material. Si en lugar de calor, vamos a decir, necesita un punto de ignición. Y si voy a decir, Gerson, bienvenido otra vez. Si decimos el fuego necesita oxígeno, voy a decir que necesita comburente. Entonces, comburente es un elemento que puede hacer que otro elemento pueda volverse inflamable. ¿La explosión podría ser consecuencia de esto? Sí. ¿Cómo? Si por alguna razón este elemento, por ejemplo, vamos a decirle un tanque de oxígeno no es inflamable, pero puede volverse flamable. ¿Por qué? Por culpa del oxígeno, ¿sí? Vamos a decir que una persona de mantenimiento deja un trapo impregnado de grasa en lo que es no te preocupes, Gerson, no te preocupes. Vamos a decirlo que dejó un trapo impregnado con grasa en un tanque de oxígeno. Viene otra persona, le abre al tanque de oxígeno y el oxígeno entra en contacto con el trapo con grasa. ¿Qué creen que va a pasar? Pues va a ocurrir un incendio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el oxígeno hizo que ese material, pues, se volviera altamente flamable, ¿sí? Que entonces, por eso es que cuando hay mucho viento, es difícil apagar un incendio, porque sigue y sigue y sigue y sigue habiendo oxígeno, ¿sí? Ahora, el otro símbolo, pues tal cual, es inflamable. Entonces, son completamente diferentes. Entonces, ¿la explosión podría ser consecuencia? Claro que sí, podría ser consecuencia. ¿Por qué? Si por alguna razón el incendio, fíjate, que se origina por culpa del comburente y el incendio se da en una zona cercana, vamos a decirlo así, en una estación de combustible, que también tenemos atmósferas explosivas, si este fuego logra llegar a, digamos, a donde está contenido el combustible y el combustible está contenido en un recipiente, pues obviamente a la hora de que suceda el incendio, como el incendio no va a tener salida, vamos a decirlo así, va a buscar la liberación violenta de la energía, entonces viene la explosión, ¿va? Pero no necesariamente tiene que ser una explosión, ¿va? Entonces, fíjate, hasta ahí, Gerson, tú eres el que tenía dudas, ¿no? Con los pictogramas. Pues sí, tenía unas dudas, sí, sí, sí. ¿Qué opinas? ¿Sigues con dudas? No, ya se liberaron bastantes, sí, bastantes. ¿Verdad que sí? Ya es más simple entenderlas. Sí, sí, definitivamente. A diferencia de antes, cuando teníamos el diamante o el rombo de seguridad de la NFPA, que era súper complicado. Pregúntame si me las aprendí. No, nunca pude, porque para mí en ese entonces era mucha información. Entonces, la verdad es que nunca pude. Y cuando la norma 18 se implementó, que digamos empezaron a adoptar el sistema globalmente armonizado, pues obviamente para mí fue un aliviane, porque ya no tenía ninguna necesidad de andar identificando qué significaba el 3 rojo. Bueno, ya ahora ya sé que para mí es inflamable. ¿Sí? O para cualquier persona. Si algún día ustedes tienen duda de esto, pregúntenle a un niño, enséñenle la imagen y díganle que les intente decir qué significa y se van a sorprender de las respuestas que les van a dar. Entonces, para eso fueron diseñadas los nuevos pictogramas, para que cualquiera lo pueda entender. Como por ejemplo, cualquier persona ahorita que vea uno de estos pictogramas entiende que es peligroso. ¿Sí me explico?
Cualquiera que vea esto, cualquiera de estos dos, va a entender que hay riesgo de incendio. ¿Sí o no? Cualquiera que pueda ver estos, va a entender que son. Cualquiera lo va a asociar como que con dañino a la salud o tóxico. ¿Sí o no? Cualquiera que vea estos, los va a entender como explosivos. ¿Va? Entonces, esa fue la finalidad del nuevo rombo, o de la nueva sustitución, o de este nuevo sistema. Pero fíjate, nada más llevamos esto definido del puro riesgo químico. Y vamos a encontrar referencia en la LSGA y en la norma obligatoria 018 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2015. Ahora, de este otro grupo, en este mismo grupo, fíjate que apenas venimos avanzando con el de riesgos ambientales, entra también el riesgo biológico, ¿sí? Fíjense. ¿Cuál sería la diferencia, Perla, por ejemplo, de un riesgo físico y un riesgo biológico? El físico como tal es Químico. Químico y biológico. Químico. La diferencia entre riesgo químico, no te enfoques en el texto. Químico y biológico. Ok, son como agentes patógenos. Estamos hablando de infecciones, de virus. Estás en todo lo correcto. En efecto, tiene que ver con todo lo que son aquellos agentes que nosotros no vemos, que no son visibles a simple vista, que son detectables por medio de estudios, exámenes médicos o en su caso, equipos de detección, ¿no? Como por ejemplo el COVID. No fue, o sea, realmente, ¿quién lo pudo detectar a simple vista? Nadie. O sea, y fíjate todo el desorden que nos hizo a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes consideran que un grupo de albañiles se expone a riesgos biológicos todos los días? Sí, por sus propios residuos. Sí. En efecto, sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hacemos análisis de riesgos, normalmente siempre solemos tomar como que riesgo de caída, amputaciones, lesiones, machucones, golpes, caída. Y si te das cuenta, no vamos más allá. Porque, ¿qué es lo que pasa? Luego vemos o tenemos a los albañiles con sus termos de agua en el centro de trabajo, en el cual llegan, le meten la mano al termo, luego se comparten los termos, los vasos, y digamos, resulta que estamos cuidándolos de la seguridad, pero no los cuidamos en la manera o en la forma de higiene, ¿no? En su salud ocupacional, porque al rato, por ejemplo, los albañiles van a un colado, no les llevaron zapatos con protección anti sustancias o líquidos, usan sus zapatos de agujeta, se meten al cemento, los mojan, traen los zapatos así mojados. ¿A poco creen que ellos no tienen riesgos biológicos con esto? Por ejemplo, hongos. Sí tienen riesgo, no se tomaron Definitivo. las medidas adecuadas. Exactamente, pero ¿sabes por qué? Porque nosotros, digamos, como gestores, consultores, pues tampoco hemos visto eso, ¿no? Que tal cual no es nuestra obligación, tampoco va a agarrarle los pies y ponerle las botas que se requieran, pero sí es nuestra obligación como representantes del patrón hacer estas recomendaciones o hacer estos análisis, porque somos parte del sistema de seguridad industrial, higiene industrial, salud ocupacional y medio ambiente. Ojo, somos parte del sistema, ¿sí? En el cual son esas acciones en las que pues nos podemos involucrar, que en este caso a eso nos referimos con riesgos biológicos, o como cuando, por ejemplo, no sé si has visto, Alonso, que los trabajadores les llevan lo que es suero y empiezan a estar tomando suero que le llaman Hydropower 220 como si fuera agua normal, y empiezan hasta llenarse sus termos con 2, 3, hasta una botella de coca, con un montón de suero, hasta se los llevan a sus casas. Si te das cuenta que incluso ellos están sometiendo a daños o riesgos a la salud, hasta por hacer esto. Sí, efectivamente. En Al rato efecto. Correcto. Al rato tenemos daños en los riñones. Mira, te voy a decir algo. En San Luis Potosí me tocó ver una persona que se ocasionó diarrea solo. ¿Sí? Pero fíjate, nuestra responsabilidad solamente es detectar, analizar, recomendar. ¿Sí? Ya, si no quieren, más adelante les voy a explicar
cómo es que se maneja ese tipo de observaciones, ¿no? Entonces, fíjense que ya aquí ya vimos un grupo que es el riesgo físico, químico y biológico, ¿va? Que son estos tres. Ahora, el siguiente grupo, que es el que se empieza a poner más interesante, es el de riesgos de sobrecarga física y mental, que en este caso nosotros estaríamos hablando de aquellos riesgos, fíjate, riesgos, porque fíjate, muchos dicen riesgos ergonómicos. ¿A qué nos referimos realmente con riesgos ergonómicos? Me gustaría aquí escuchar, por ejemplo, y antes de avanzar, por cierto, hago un paréntesis de lo que son los riesgos del grupo ambiental o del riesgo ambiental físico, químico y biológico. Aquí tienen una duda. Alonso, ¿tú tienes dudas de esto? No, todo bien. Ok, de acuerdo. Perla, ¿tienes una duda de esto? No, no. Ok, voy por parte. Enrique Moreno, ¿tienes una duda? Gerson, ¿tú tienes dudas? Todo bien, Inge, gracias. Ok, ¿se te esclarecieron esos temas? ¿Ya los habías visto así? Pues en la carrera nada más y fue, pues como fueron clases, no fue muy profundo. Ok, te abre un poquito más el panorama, entonces. Sí, 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 definitivamente. Ok, fíjense. Ahora, me gustaría escucharte, Alonso. ¿Qué entiendes? Fíjate, ahorita les voy a enseñar cómo se conecta todo esto de riesgo, por qué pertenecen el de riesgo ergonómico y psicosocial al grupo de riesgos de sobrecarga física y mental. Hasta ahorita, ¿qué tienes entendido por riesgo ergonómico, Alonso? ¿Qué es ergonomía? Para mí lo que significa eso de más bien para lo que es la ergonomía es las cargas, sobrecargas, en general, lo que significaría para mí ahorita. Ok, Perla, para ti. ¿Sigues ahí, Perla? Ok. Enrique, ¿sigues aquí? Sí, aquí sí. Ok, oye Enrique, ¿para ti qué significa riesgo ergonómico? ¿Qué es ergonomía para ti? Bueno, yo lo asocio más pues a daños, bueno, cuidado del cuerpo cuando haces una actividad de carga. Ok, listo. Gerson, ¿sigues aquí, verdad? Así es. Ok, Gerson, ¿para ti qué es riesgo ergonómico? Pues sí, se podría decir que también es por las mismas cargas, el cómo se sujetan. Y Ok, también puede referirse a la herramienta, ¿no? El cómo la tienes que agarrar correctamente para va. evitar daños. Bueno, fíjense que les voy a platicar. Cuando nosotros hablamos o nos referimos a ergonomía, fíjate que ergonomía es como tal, eh, es aquella prevención que se da en el sistema, vamos a decirlo, en el sistema en el que interviene un usuario. ¿A qué me refiero? Me refiero a de que ergonomía, normalmente la que conocemos se llama ergonomía física, porque tal cual ergonomía pues es un sistema de interacción con el usuario. Por ejemplo, fíjense, y ahí vamos a ir desglosando el tema. ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, ¿alguna vez han volado con Viva Aerobús? Sí, 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 Ok, ¿y han volado con Aeroméxico? sí. Ok, ¿cuál es la diferencia entre estos dos en los asientos? Fíjate, ¿cuál de los dos, Perla, es ergonómico? ¿El de Aeroméxico o el de Viva Aerobús? Pero ¿en qué nos estamos enfocando? Es que me
Me moví un David, momento. te desconectaste. Ergonomía. Ujú. ¿Cuál de los dos asientos es ergonómico? Vamos a decirlo así. ¿El de Ah, ok, Viverobús ok. o el de Aeroméxico? Aeroméxico. Ok. ¿Por qué lo consideras ergonómico el de Aeroméxico y el de Viverobús no? Porque es más espacioso, se adapta más a, ¿cómo decirlo? Está como más acolchonado, reclinado. Y en Vas. cambio la de Viva Aerobús está todo tieso. Está todo tieso, muy pequeño. Ah, ok. Sí, sí, Vas. Vas. Alonso. Que igual ya lo habíamos visto, ¿no? Una cosa es el confort, y la otra es lo ergonómico que va a satisfacer a que nada más cumpla con su función. Es correcto, excelente. Esa es también. la diferencia. Que lo que está pasando, Perla, es que confundimos ergonomía con confort. A ti lo que te gusta es la comodidad de los asientos de Aeroméxico. Con todo respeto para Viverbus, va, cliente frecuente de allá, pero lo que es, los dos son ergonómicos, Enrique, los dos. El problema que confundimos ergonomía con confort. Es como cuando, fíjate, como cuando nos dan zapatos de seguridad. Sí, quería ver si tenía los míos aquí. Cuando nos dan zapatos de seguridad, vamos a decirlo, unos Duramax. ¿A poco son cómodos? De esos de 400 pesos. No, No, no son cómodos, pero ojo, sí son ergonómicos. Si hablamos de los asientos de Vivero Bus Aeroméxico, los dos son ergonómicos, pero solo uno es cómodo. Entonces, ¿qué significa? Que ergonomía es cuando, como decía Alonso ahorita, cuando se cumple con lo mínimo indispensable para que el usuario no tenga lesiones musculoesqueléticas. Nada más. Es Eso como si nos... sería como la cuestión de los costales de cemento, ¿no? Que estaban 50 kilos antes y ahorita por la normatividad ya están a 25 kilos, o sea, lo que puede máximo de cargar alzar una una persona. persona, cargar una persona, exacto. Exactamente. Y de hecho está muy vaga todavía la norma, porque incluso, fíjate, dice que puedes cargar como máximo 25 kilos, pero no te dice cuántas veces puedes cargar esos 25 kilos. A diferencia de normas, por ejemplo, como en la OSHA, te habla de que una persona no puede acumular 300 kilos por jornada. Entonces, lamentablemente aquí en México no tenemos esa norma adaptada así, por lo cual las veces que sea necesario, la persona va a cargar esos 25 kilos. ¿Sí? E incluso se interpreta que, por ejemplo, si tenemos un bulto de 50 kilos, que todavía los tenemos, ¿cuántas personas se van a ocupar? Dos. ¿Pero por qué? Porque fíjate que así lo estamos interpretando, ¿sale? Entonces, ergonomía solo es lo mínimo básico para que la persona no se lesione, pero ojo, no es comodidad, no tiene nada que ver con eso. De hecho, mira, les voy a explicar. Voy a traer unos zapatos. Fíjate, si te das cuenta, fíjate, aquí estamos hablando de unos zapatos, vamos a decirlo que pues son de marca Riverline. Híjole, se me mojaron con la lluvia. Fíjate, aquí dice, de hecho, dicen ergonómico, pero a veces se confunden, porque esos zapatos pues están cómodos, al menos yo, por ejemplo, soy pie plano y yo necesito zapatos, fíjate, y no es lo mismo que ortopédico, son cosas completamente diferentes, pero están cómodos. Entonces, hay mucha gente, hasta empresas, que confunden ergonomía con confort, ¿sí? Por ejemplo, estos tenis, ¿se ven cómodos? ¿Se ven cómodos? ¿Verdad que sí se ven cómodos? Pero bueno, ¿y son ergonómicos? Sí, pero si trajéramos unos tenis Duramax, pues, serían ergonómicos, pero no serían cómodos. Entonces, eso es a lo que nosotros conocemos como ergonomía física, y no nada más es viene desde el asiento, viene desde tu postura, desde las herramientas de trabajo, desde lo que, todo, hasta incluso pasa de que, por ejemplo, si tú pides unos zapatos de seguridad, que la empresa te los tiene que dar y te los dan en número 7 cuando tú eres 9, ¿crees que esto no te va a ocasionar un daño de origen ergonómico, Enrique? Claro que te lo va a ocasionar. Pero bueno, a lo que voy, esto solamente pertenece a lo que se llama ergonomía física.
Porque, ¿qué crees? Hay 3 tipos de ergonomía. ¿Te sabías eso, Alonso? Fíjate que tenemos 3 pero no. tipos. ¿Cuál? Sí, pero no todas las variantes, no recuerdo todas. Bueno, tenemos ergonomía física, que es la que tiene que ver con nuestras posturas, desde cómo nos sentamos, desde cómo nos paramos, o sea, en cómo, todo lo que tenga que ver, ¿no? Que hasta tiene que ver con la ley silla, pero eso es ergonomía física. Si nos vamos a las otras que pertenecen a la ergonomía, está la que le llamamos ergonomía cognitiva. ¿A qué crees que nos referimos, Enrique, con ergonomía cognitiva? Bueno, ese término no lo he escuchado. Pero, ¿qué crees que de lo que estamos hablando? Ergonomía cognitiva. Pues que está relacionado con el cerebro, con la mente. Es correcto. Mira, te voy a platicar. Voy a poner la cámara así. Vamos a imaginar que, fíjate, y ahí se va a involucrar, porque no solo existe la ergonomía cognitiva, también existe la ergonomía organizacional, ¿sí? Y se conectan, porque imagínate que, por ejemplo, yo tengo una silla que es ergonómica y está cómoda, pero imagínate que la empresa no me da, no me da asientos, me da una cubeta. Resulta que mi centro de trabajo o el lugar donde yo trabajo como tal tiene falta de, ojo, no nada más de ergonomía física, también tiene falta de ergonomía organizacional, porque la empresa no me está dando las herramientas para que yo no tenga lesiones en mi columna. Pero ojo, porque no nada más me va a provocar lesiones en la columna. ¿Cómo estaríamos, Alonso, en una empresa donde no nos dan los recursos, pero nos exigen resultados? Estresados. Estresados, y el estrés provoca enfermedades. Ahora, ahí te va. Imagínate que yo estuviera ahorita en una silla o en una cubeta, porque la empresa no me da silla. Pues yo voy a estar así, voy a estar, vamos a decirlo, voy a estar incómodo. ¿Estamos de acuerdo? Pero también me voy a estresar. Ahora, imagínate que la empresa no me da un celular y el celular que yo tengo ya es muy antiguo y me están pidiendo resultados y resulta que el teléfono se me bloqueó y yo estoy queriendo mandar evidencia, pero no me agarra la señal y no me llega la señal, no me agarra. ¿Cómo voy a estar en este momento, Perla? ¿Qué crees que voy a terminar haciendo con el celular? Estrellándolo. Exactamente. ¿Por qué? Pero ¿y no Porque sería psicosocial también? ahí te va. No. Por eso se conecta. Porque fíjate, eso es a lo que voy, o sea, es que esto se conecta, por eso es ergonomía física, cognitiva y es cognitiva y psicosocial y organizacional, ¿sí? Organizacional cuando la empresa no te da lo que necesitas para poder interactuar de manera segura con el sistema. Ergonomía cognitiva cuando lo que haces te satura, vamos a decirlo, pero se relaciona en efecto con riesgos psicosociales. ¿Sí? Podríamos decir que se conecta, se va relacionando, en el cual, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de consecuencias o de daños psicosociales, fíjate, ¿qué se nos puede dar cuando hablamos de riesgos psicosociales, Alonso? ¿Qué se pudiera detonar de todo esto? El estrés laboral, ¿no? Fíjate, ahí te va. Vamos, y fíjate, con lo que es nada más con el puro psicosocial, tenemos mucho contenido, ¿sí? Muchísimo. Con el puro psicosocial es así. Cuando la empresa, por ejemplo, sí se conecta y cuando la empresa te satura de trabajo, no te da las herramientas, te exigen, te piden entrar más temprano, te piden salir tarde, no te dan las herramientas, obviamente te empiezas a estresar, empiezas a tener, digamos, sobresaturamiento psicológico. Por eso es que obviamente fíjate, cuando se habla de que, por ejemplo, tú puedas estar en paz en tu trabajo, estás tranquilo, tienes tareas definidas, tienes buena organización, comunicación, tu sistema ayuda. Fíjate, por eso es que te digo que el sistema ayuda a que tú puedas trabajar de manera sana, porque, por ejemplo, hablando de higiene,
¿A poco no crees, Perla, que existe también incluso la higiene mental? ¿A poco no has escuchado de personas que cuando dicen tiene falta de higiene mental o tiene mala higiene psicológica? ¿Qué te imaginas con una persona así, que tiene mala higiene mental? Es la primera vez que escucho eso. ¿Ves? Hay un mundo todavía por descubrir. Fíjate, si hablamos de pura higiene, ¿a qué nos referíamos con pura higiene? Personas que tienen, por ejemplo, vamos a decirlo, si hablamos de higiene personal, personas que se lavan los dientes, que usan perfume, que se bañan, que tienen las uñas cortadas, o sea, cuidan su higiene. Pero la higiene no nada más es en lo físico, también habla de lo mental. Por ejemplo, una persona con falta de higiene mental, Alonso, ¿cómo crees tú que se vería en tu centro de trabajo? Pues a veces como que tendría incoherencias al hablar, ¿no? Correcto. Como por ejemplo, ves que una persona está en su centro de trabajo y se está durmiendo en su centro de trabajo, o como en efecto dice incoherencias, o por ejemplo la persona ya tiene depresión, la persona tiene crisis de ansiedad, la persona se volvió agresiva, la persona ya tiene alcoholismo, tiene tabaquismo, la persona se ofende por todo. ¿Por qué crees tú que una persona se ofende por todo, Enrique? Considero que no sé, no le gustan comentarios negativos, este, no está de acuerdo con sus opiniones, etcétera. Es correcto, y es correcto, Enrique, y en efecto, Antonio, una persona, voy a leer lo que puso, me gustó lo que puso también Antonio, y me gustó lo de Enrique, me gustó también lo de Antonio, estrés, cansancio, irritabilidad, mal humor, claro que también la depresión se te puede dar por el cansancio, el estrés, o sea, sales tarde, tienes que llegar muy temprano, sales tarde, tienes mucha sobrecarga mental, obviamente esto te va a tener de mal humor, te va a tener cansado, te va a tener irritable, nadie se te va a poder acercar, vas a estar agresivo, todo te lo tomas personal, y esto no solo afecta, fíjate, esta falta de higiene mental o psicológica no solo te va a afectar tu centro de trabajo, resulta que como personas vamos a hacer de nuestro hogar un basurero emocional, por lo cual en tu trabajo, diga, todo lo que te aguantas, vamos a decirlo, aún así seas irritable y respondas mal, quieras o no, tienes como un límite. Y este tipo de personas con falta de higiene psicológica, o en este caso de falta de higiene o ergonomía cognitiva, van a llegar a descargar todo el basurero emocional que no pudieron descargar durante su día, como con la esposa, con los hijos, con mamá, con papá, con familiares. ¿Por qué? Porque ya, digamos, ya no van a tener necesidad de tener esa máscara que llevan contenida todo el día en el centro de trabajo. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, Alonso, cómo es un tema interesante, hablando de ergonomía cognitiva, organizacional, física y en relación con los riesgos psicosociales. Sí, la verdad se engloba como dice y está interesante, la verdad también. Claro que sí, porque incluso les voy a decir, por ejemplo, fíjense, vamos a definir, si la empresa, vamos a decir tú tienes un supervisor que no te da los recursos, te exige resultados y te tiene estresado, eso sería, vamos a decirlo, o en la organización, por ejemplo, hay reglas que no son necesarias, a todos los va a tener de mal humor, los va a tener no a gusto, no van a estar cómodos y no van a tener una buena ergonomía cognitiva por culpa de la ergonomía organizacional. Pero si en tu centro de trabajo, por ejemplo, tienes personas que te hacen bullying, que te molestan, que te acosan, que te hacen acoso sexual, acoso laboral, que digamos, se burlan, que te presionan, que se juntan en grupos y te aíslan. Esto, ojo, aunque es dentro de la organización, pues no es directamente de la empresa, sino de los colaboradores que están ahí. Si, por ejemplo, fíjate, cambia mucho. Si un supervisor te acosa con, digamos, insinuaciones de despido ocultas, ¿sería esto culpa, digamos, directamente de la empresa o del supervisor en sí que está haciendo abuso de autoridad?
del supervisor que está haciendo abuso de autoridad. Claro, digo, nomás para que vayamos viendo cómo se pueden dar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgos ergonómicos, pues oye, son daños al cerebro o a nuestra mente, pero también a lo que es nuestra columna vertebral, ¿sale? Incluso hasta lo que es en nuestros oídos. ¿A poco ustedes no consideran que los puros oídos son parte de nuestro equilibrio? Sí, sí es una parte del... En efecto. Bueno, ahora, ¿qué pudiera pasar con lo que es en este caso, riesgos psicosociales? Bueno, vamos a leer un poquito y dice que son aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo, realización de la tarea, que presentan capacidad para afectar desarrollo y salud en el trabajador, como, por ejemplo, pueden provocar ansiedad, depresión, estrés, trastornos mentales. Hay muchas personas que se vuelven alcohólicos, que se vuelven fumadores, que acuérdense que en muchas ocasiones, ¿verdad? No en todos los casos, el fumar te lleva, digamos, a que ya no te sea suficiente para relajarte, que te puede dar digamos, un paso a llevarte a algún tipo de narcótico. ¿Cuál es? ¿Cuál creen que es? La marihuana. La marihuana. La marihuana es considerada como la droga puente y tal cual, luego ya no te va a ser suficiente y te va a originar o te va a llevar a orillar a probar otro tipo de narcótico que te va a volver o te va a meter a adicciones. Entonces, todo por culpa de los riesgos psicosociales que te pueden afectar en tu estado de salud, te pueden afectar en el estado afectivo, cognitivo, conductual o a nivel organizacional. Dale, Perla. Por ejemplo, una gran duda. Supongamos que el jefe tiene la grandiosa idea de eliminar el horario de comida. Sí sería un principal riesgo potencial en psicosocial, emocional y todo, ¿verdad? Definitivamente, aparte de ser un delito contra la Ley Federal del Trabajo. ¿En qué norma, disculpa, está? Porque anteriormente estuve en una compañía en la cual sí eliminaron el horario de comida. Sí, hacían que trabajaran desde temprano, a las 5 de la mañana, pero se defendían diciendo que a las 3 de la tarde era la hora del retiro del personal, cuando a veces era mentira. ¿Por qué? Porque los hacía a la fuerza que se quedaran en horarios extra, mencionándoles que, pues obvio, puntualmente se les iba a pagar, pero yo siento que ahí se formulaba mucho el estrés y ya casi hasta pleitos. Entonces, sí, sí, sería un factor muy potente, ¿no? Claro que sí, en efecto, de hecho es el artículo, si no me recuerdo, está entre el 63 y el 64 de la Ley Federal del Trabajo. Puedo mandarte una captura del extracto y la Ley Federal del Trabajo pues menciona eso. De hecho, en realidad no es como tal una hora de comida. El tema es que, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo pide o digamos exige a las empresas que por una jornada de 8 horas, vamos a decirlo así, tú tienes derecho a lo que es media hora de comida, pero media hora de descanso. Entonces, como tienes media hora para descansar y media hora para comer, por eso se llama hora de comida, pero no es negociable. Esto no es, digamos, que si una empresa quiere o no. Si lo hacen, digamos, en el caso fuera, es de que, por ejemplo, si entras a las 5 de la mañana y te quisieran quitar la hora de comida, ¿a qué horas tendríamos que salir, chicos? Si ese fuera el caso. Si se supone que es por cada 8 horas de trabajo, una hora, vamos a decirlo, media de descanso y media de comida. Tendrías que salir, ¿en qué? En tus próximas, desde que entraste, en las próximas 7 horas. Si tú entraste, por ejemplo, 5 de la mañana, 5 a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 12 del día, aproximadamente. Lo que hace muchas empresas es que engañan, mienten y buscan la manera de truquear todo esto. Pero fíjate cómo eso te lleva a tener una mala organización y riesgos psicosociales, empieza el ausentismo, empiezan los problemas conductuales, la rebeldía. ¿Volviste a levantar la mano, Perla? Dale. No, eso nada más Bueno, era esa duda. quedó resuelta. Sí, la verdad, sí. Sí, sí. Digo, la verdad es que lamentablemente muchas empresas hacen mucho desorden con las normas. Por ejemplo, me ha llovido casos de que, digo, lamentablemente les voy a decir algo, chicos. Ya cuando somos consultores debemos entender que nosotros somos como abogados y tal cual muchas empresas te van a buscar para
hasta para, digamos, consultarte cómo evitar una demanda, ¿sí? Entonces me han llegado casos donde quieren justificar el cómo, qué onda, qué hacer con mujeres embarazadas y el tema de lactancia. Y la verdad es que es bien complicado de que quieren hacer de todo y gastar lo menos posible. Pero bueno, entonces, esto que vimos es riesgo psicosocial y ergonómico, ¿sí? Lo siguiente, ¿sí? Es el que se le llama, o el siguiente grupo, que es llamado riesgos derivados de fuentes específicas. ¿Cuáles son estos? Bueno, aquí van a englobar todo lo que ustedes conozcan. Los principales, por ejemplo, que yo les puse aquí, son los riesgos mecánicos, eléctricos, locativos y naturales. Pero como dice fuentes derivadas específicas, si por ejemplo, fíjate, si el riesgo se origina, por ejemplo, de un riesgo térmico o de una fuente de energía, por ejemplo, un riesgo térmico o en este caso un riesgo nuclear o digamos que tenga una fuente como la electricidad, entra dentro de este grupo, riesgos derivados de fuentes específicas, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, uno de los principales que vamos a ver es el riesgo mecánico. ¿Cuáles son estos? Bueno, estos son cuando, digamos, tenemos partes que se mueven entre sí y tienen como tal el riesgo de ocasionar el atrapamiento de una persona o en su caso sus extremidades o el cuerpo completo. Digo, mira, te voy a poner un caso. Hace ratito vi uno en Instagram y la neta se me hizo muy chido, pero ya no lo alcancé a descargar. Que se los voy a compartir como quieran en el grupo, ¿sí? Pero fíjate, quiero que vean este. Ya es muy viejito el video. ¿Alguien ya lo ha visto este? ¿Se ve el video? Sí, sí se ve el video. Esto es de los que es lo que suele ser llamado atrapamiento. ¿Por qué tipo de riesgos, chicos? Según lo que estamos viendo. Mecánico. Mecánico. Riesgo, Mecánico. en efecto, riesgo mecánico. Déjame. Era un torno de casualidad, ¿no? Lo que lo Sí, estaba agarrando. sí, sí, era un torno. ¿Está gacho? Bueno, entonces, ahora, muy diferente cuando hablamos de eléctrico. Por eso les digo, aquí nada más va dependiendo la fuente de energía. Si es, por ejemplo, tenemos una fuente de energía mecánica, es un riesgo mecánico. Si tenemos una fuente de energía eléctrica, es un riesgo eléctrico. Si tenemos una fuente de energía hidráulica, entonces es un riesgo hidráulico. Vámonos así, ¿no? Por partes. Si tenemos una fuente de energía biotecnológica, es un riesgo biotecnológico. Vamos a decirlo. Por eso se llama riesgos derivados de fuentes específicas. ¿Sí? Específica. Por ejemplo, electrocuciones, arcos eléctricos, incluso incendios de origen eléctricos entran aquí. Ahora, me voy directo a este, locativo. Hasta ahorita, ¿qué tienes entendido tú, Enrique, por riesgo locativo? Bueno, lo que entiendo por riesgo locativo es por el área de trabajo. eh, Como, no sé, como lo puedo ver en la imagen como una escalera o algo que las condiciones de trabajo me generan un accidente. Bueno, Enrique, ¿tú consideras que un riesgo de electrocución podría llegar a ser considerado riesgo locativo o no? Sí, ¿Por qué? bueno, porque eh, pues bueno, la corriente eléctrica pues está en un lugar y pues tienes que estar en ese lugar para trabajar. Ah, mira, ahí va. De hecho, la vez pasada nos pasaron un video, pero bueno, no lo encontré, por eso pongo mejor este. Quiero que vean este video ustedes, porque yo lo puse la sesión pasada, pero ustedes no lo han visto. ¿Te acuerdas de este, Alonso?
Sí, sí, recuerdo. Es correcto. Quiero que observen este video y me den sus opiniones. ¿Esto es normal? ¿No es normal? ¿Qué opinas, Perla? ¿Esto es normal o no? Hasta el estómago me duele. Bueno, ¿qué opinas, Alonso? ¿Es normal o no? Me guardo el comentario que digan los demás. Ve que ya lo vimos la vez pasada. Por eso te preguntaba. Bueno, miren, chicos, el tema es ese, que hay que adaptarnos. Nosotros como supervisores de seguridad, ojo, por eso, fíjense, la sesión pasada vimos parte de cómo introducirnos a hacer un análisis de riesgos. El tema es de que, por ejemplo, si un trabajo se te hace peligroso, ¿lo permites? El tema es que muchos, por considerar algo demasiado peligroso, ya no lo dejan hacer. El tema es que hay que entender cómo funciona el proceso para poder identificar los peligros, conocer el proceso, identificar peligros, materiales, equipos, herramientas, tiempos, personas, puestos, incluso para poder evaluar riesgos y poder ahora sí aplicar controles operacionales, porque en efecto esta actividad es de lo más normal posible. El montacargas está adaptado con una mica para evitar, digamos, o proteger a la persona a altas temperaturas. Las mangueras están protegidas con fibra cerámica y las llantas están protegidas con cadenas. Por eso la persona no corre, no reacciona de la manera que nosotros lo haríamos, porque es normal. Esto es un riesgo, ojo, la palabra lo dice, esperado, ¿sí? Entonces, aquí, para él, este riesgo de quemaduras o reacciones exotérmicas, vamos a decirlo, que es esperado. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en Comisión Federal de Electricidad, ¿qué sería el riesgo más esperado, Perla? Si estuviéramos en Comisión Federal, en una subestación. Electrocutación hasta la muerte por una descarga eléctrica. Ahí está. Te lo voy a poner. Ya voy a terminar, ya casi termino, chico, con esto de las clasificaciones, ya para dejarlos descansar, nomás no se me desesperen. No hay problema, ¿verdad? Ahí les va. Fíjate, ustedes van a identificar rápido. ¿Qué es lo más esperado con esto? ¿Qué es lo que podemos identificar rápido? ¿Qué es lo más esperado? Arcos eléctricos. Una descarga eléctrica. ¿Sí? Entonces, fíjate, si nosotros estamos en una subestación, lo más esperado, a eso se le llama riesgo locativo. Si nosotros estamos en una planta que funde acero, ese tipo de quemaduras, explosiones es lo más esperado. Si nosotros estuviéramos trabajando, por ejemplo, en una purificadora de agua, Alonso, ¿qué sería lo más esperado? En una purificadora de agua. Podría ser No fugas. sabría. ¿Mandé? Podría ser las fugas de agua. Fugas de agua, también podría ser, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué podría pasarnos con el agua? ¿Dónde la encontraríamos normalmente? Lo más común que encontraríamos, ¿qué? Derrames, o encontraríamos agua en el piso. Por eso tienen sistemas de recolección del agua. Por ejemplo, si nos vamos a una empresa como Sucarne, que son las empaquetadoras de carnes, de res, de cerdo, ¿qué creen que vamos a encontrar en el piso? ¿Sangre? A lo Sangre. mejor la sangre. En efecto, sangre. Entonces, te das cuenta cómo dependiendo de la organización, el lugar, o sea, todo, un riesgo eléctrico, en efecto, puede ser también llamado un riesgo locativo si es lo más esperado o lo más lógico que pudiera suceder en la instalación. Y aquí te digo, riesgo locativo puede ser llamado todo, porque incluso, por ejemplo, ¿qué pasaría o qué riesgo sería el más esperado si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Ciudad de México? Fíjate, incluso ¿por qué? Porque tenemos riesgos naturales, como por ejemplo incendios, sismos, terremotos, inundaciones,
incendios forestales, erupciones de volcanes. Entonces, estos como tal, pues no se pueden anticipar, ¿verdad? No se pueden prevenir, pero sí podemos planear, ¿verdad? O saber qué hacer en el dado caso. Entonces, ¿cuál sería el riesgo más esperado natural que yo tendría, por ejemplo, en Ciudad de México? Que yo me hospede en un edificio en la torre más alta, Sismos. ¿verdad? Es lo más esperado. Entonces, se puede ser llamado un riesgo natural, pero también puede ser llamado un riesgo Cativo. Locativo. locativo. Es correcto, locativo. Si por alguna razón, por ejemplo, vamos a decir lo que nosotros estamos trabajando en una empresa que se dedica a corte y soldadura, o un taller de corte y soldadura, entonces es como a la hora de expresarte es como que, bueno, pues la verdad es que nosotros estamos aquí en una empresa llamada Fundinox, vamos a decirlo así, en el cual nosotros fabricamos piezas de acero inoxidable y en el cual todo el tiempo tenemos procesos de corte y soldadura, en el cual nuestro riesgo locativo principal es amputaciones y quemaduras, así como incendios. ¿Sería aceptable esto? ¿Sí? Sí, claro que es aceptable porque es lo que se acopla a mi actividad. Si nosotros estuviéramos en una oficina con muchísimas escaleras, ¿cuál sería el riesgo locativo? Las Ahí. caídas. Es correcto, caídas. Entonces, riesgo natural, pues ya se los dije, son aquellos que suceden en un derivado, un determinado territorio, ¿no? Como, por ejemplo, hay lugares que son zonas, de huracanes, ¿no? Y etcétera, como California o así. Entonces, ahora, para terminar, tenemos, ojo, pregunta, ¿quieren que lo dejemos hasta aquí con los riesgos que ya vimos? ¿O quieren continuar de una vez con su clasificación de riesgos? Porque este es otro tema todavía más interesante y nos llevaríamos aproximadamente de 1 hora a lo más 2. ¿Quieren procesar esta información hasta aquí en cuanto a clasificación de riesgos? Para, digamos, que logren procesar la información de hoy. ¿Cuándo sería la próxima Mañana, sesión? mañana me conecto de 9 a 9, 10, 11, 12. A ver, son 2 horas. Normalmente, por ejemplo, depende de la disposición de las personas. Nos vamos de 9 a 10, a 11 o de 9 a 12. Ya ahí normalmente, cada vez que yo termino una sección, yo paro y pregunto para ir lento. Porque si me dicen, ¿sabes qué? Sí, preferiríamos procesar lo que acabamos de aprender, adelante. ¿Sí? Porque a veces estamos procesando una información y luego viene otra. Yo opinaría que procesarlo, ¿Ok? no hacer los demás. ¿Están de acuerdo los demás? Sí, Sí, para mí parece sí. Ok, de acuerdo con los demás. Hecho. Entonces, bueno, entonces esto me gustaría escuchar sus comentarios de lo que vimos hoy en cuanto a la clasificación de, al menos de riesgos. Entonces, te escucho, Alonso. Pues la verdad me interesó mucho, me agradó el tema, la clasificación, así como yo la conocía también, pues la estoy procesando diferente, ya más enfocado a lo que es. Y sí, pues es muy interesante, como le digo, ir aprendiendo más, ir absorbiendo un poquito más de información nueva. Ok, de acuerdo, Alonso. Va. Perla, de hoy, ¿qué te llevas? Pues más que nada mm, las clasificaciones, pero de las normas, cómo ubicarlas más. O sea, sí sabía yo las clasificaciones, los 6 tipos, pero no me acordaba como tal todas las normas. Ya debo de volverla a desempolvar nuevamente. Hecho, vas. Luis Enrique, ¿qué te llevas? ¿Te gustó? Coméntame. Sí, bueno, lo que yo me llevo fueron nuevos conceptos. Había varios conceptos que la verdad no los había manejado y muy interesante. Hecho. Gerson, Pues igual todo el concepto de la clasificación de riesgos, pues, y de cómo se van derivando y cómo pueden relacionarse. Y sí,
Sí, eso, sobre todo eso Ok. me llevo. Va, acuérdense que ahorita en este primer, fíjate, vamos a estar viendo en varias partes apenas la unidad 1. Más en las otras unidades van a ustedes a aprender a desglosar todo esto para hacer análisis de riesgos, hacer observaciones, retroalimentaciones, gestiones, solicitudes, cumplimiento normativo, incluso hasta cómo poder dar una capacitación, asesorar, consultar, revisar, diagnosticar. Obviamente les voy a enseñar cómo expresarse, cómo platicarlo, cómo mencionarlo ante una junta, una junta de dirección, una junta corporativa, incluso cómo les va a servir esto hasta para una simple entrevista de trabajo. ¿Y sí? Entonces, obviamente, cuando nosotros vamos dominando esta parte porque acuérdense, ojo, esto no es un curso, es una especialización en sistema de seguridad, en el cual ustedes se van a forjar o formar como líderes en seguridad, como consultores, como asesores, como futuros instructores, que acuérdense que después de todo esto, como lo he platicado con varias personas, vamos a llevar esto todavía un nivel más a la certificación. Entonces, como tal, no es un curso, es una certificación, es una especialización, ¿sí? Porque no es lo mismo decir, me dedico a la seguridad, pues sí, trabajo de seguridad, a decir, soy especialista en materia de seguridad e higiene industrial, salud ocupacional y medio ambiente. Entonces, son cosas completamente diferentes. Les repito, esto es una especialización, ¿va? Por último, Antonio, ¿puedes comentar algo? Si no puede ser hablado, puede ser escrito. Profe, soy Inge, soy Itzel, disculpe, es que no me doy cuenta que ¿qué me onda, conecté Itzel? por Bienvenida. y dije, ¿por qué no me pregunta nada? Pero bueno, hasta ahorita me di cuenta. En fin, el tema me gustó mucho cómo lo explicó. Fíjese que en lo de riesgo ergonómico y riesgo psicosocial, estuvo muy bien que lo hablara porque siento que hay muchas empresas o personas, trabajadores que no lo toman mucho en cuenta, o sea, lo ven como, lo descartan mucho, entonces yo siento que es una de los más importantes, porque pues cuando no te funciona la mente no te funciona nada. Y me gustó mucho, la verdad, bastante interesante. Igual los tipos de ergonomía no los conocía y es bueno que lo haya explicado y me gustó. Va, de hecho, hay mucho más. Itzel, en mi defensa, y tengo de testigo a los demás y tengo de grabación, de hecho, toda la clase estuve preguntando, Antonio, ¿tú qué opinas? Antonio, Nunca me di pero cuenta, yo, nunca me di cuenta, sino que cuando escribí, dije, vi que no dijo Itzel y dije, ah, caray, y fue que me dije, ah, pues con razón, ¿cuándo iba a decir Itzel? No me di cuenta, Sí. no sé por qué se conectó con otra, pero bueno, aquí estuve toda la clase. No, suele pasar, de hecho, te iba a mandar un mensaje de que, pues, no te conectaste. ¿Sale? Sí, entonces, pues sí, les recuerdo, ¿verdad? Que obviamente, les digo, este conocimiento va de poco a poco, va de parte en parte, y como les digo, es una especialización que a ustedes les va a ayudar muchísimo para entender la seguridad como nunca antes lo habíamos visto, o realmente entender lo que no nos explican, ¿no? O lo que normalmente no nos dicen, o lo que normalmente la gente que ya se dedica a esto, tiene muchos años, ni aún así comprende, ¿no? Entonces, esto les va a ayudar mucho también a ustedes para diferenciarse completamente del resto, ¿no? Porque sí, ahorita el tema de la seguridad está en está en su apogeo y hay demasiados supervisores de seguridad, demasiados. Pero este tipo de formaciones les va a ayudar a ustedes a diferenciarse del resto, ¿sí? Completamente diferenciarse del resto y eso, pues esto puede llegar a determinar incluso hasta cuánto es lo que puedes llegar a ganar o cómo te vendes, ¿no? Incluso cuando ya entiendes, que es algo que también vamos a ver aquí, van a aprender, digamos, a madurar y entender que si estamos en un centro de trabajo en el cual ni siquiera respetamos nuestra dignidad y permitimos que la empresa, digamos, pisotee nuestra dignidad, es porque todavía no estamos preparados, chicos, o porque todavía no entendemos que este tipo de profesiones pueden darnos autoempleo, ¿sí? Que tal cual de esto mismo podemos subsistir sin necesidad de depender de una empresa, ¿no? ¿Qué pasa? Pues muchos años pasamos dependiendo, aguantando cosas que no deberíamos por no perder el empleo. Entonces, aquí van a entender qué es lo que sí es correcto, cómo defender su dignidad y cuándo sí estar en una empresa y cuándo realmente vale la pena mejor cambiarse, moverse, porque fíjate, les decía la sesión pasada, si en una empresa tú pasas más de 5 años en un mismo puesto de trabajo, solo estás acumulando antigüedad porque no estás acumulando nada de experiencia. Y acuérdense que nosotros vamos a ir avanzando, nuestra edad va avanzando. Se los digo, yo cuando empecé en esto tenía 18 años, tengo 33 años y la neta yo ya me siento cansado, ya a veces ya no quiero nada, ya me estreso.
y uno se va dando cuenta que ya no es la misma movilidad que uno tenía cuando tenía 18 años a cuando tienes 30. Y me pongo a pensar, no manches, imagínate entonces cuando llegue a 40, cuando llegue a 50, cuando llegue a 60. Y no sé si han visto que a veces hay muchas personas que son de la tercera edad, con todo respeto para ellos, pero siguen de supervisores de seguridad, chicos. ¿Los han llegado a ver? Sí, me ha tocado. Sí. Lamentablemente es por eso, porque no invierten en su formación, en su capacitación, y lo único es que acumularon 20 a 30 años de antigüedad. Aunque fueran diferentes empresas, pero en un mismo puesto, solamente acumularon 20 o 30 años de antigüedad, más no acumularon experiencia. Entonces, eso es la diferencia, y aquí es donde nosotros vamos a entender todo eso, ¿sí o no? Hasta qué es la experiencia y cómo aprender hasta equivocarnos y qué hacer cuando ya nos equivocamos, ¿sale? Entonces, chicos, de mi parte por hoy es todo. Les agradezco mucho el tiempo, la atención. Una disculpa por lo de hace rato del internet, se me fue también la luz, ya se regularizó por acá, qué bueno. Y pues nos estamos viendo mañana. Yo me voy a estar conectando a las 9 de la mañana. Igual voy a grabar la sesión y la voy a estar subiendo al grupo de WhatsApp que ya tenemos. Si por alguna razón se requiere abrir otro grupo, por otro horario, sí, nos ponemos de acuerdo y podemos abrir o abrir otro horario, ¿sale? Pero pues ya nos estaríamos poniendo de acuerdo, ¿va? Entonces, de mi parte es todo. No sé si tienen algún último comentario. ¿Sale? Bueno, si no hay ninguno, de mi parte el último consejo que les doy es vuélvanse especialistas, chicos, en lo que quieran, lo que sea, pero vuélvanse especialistas, ¿sale? Bueno, les agradezco mucho su atención y que descansen. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, Inge. buenas noches. Que descansen. Buenas noches.